Estimados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos al ejercicio de reflexión grupal de la práctica docente. Les saluda Juan Diego Guamán, tutor de prácticas preprofesionales. Agradecemos su puntualidad, el compromiso y también toda la dedicación y la motivación que ustedes le han puesto durante este periodo académico ordinario, abril-agosto 2022, con el fin de poder acompañar este proceso, de compartir la experiencia en el Practicum 2 y Practicum 3.1. Me voy a permitir compartir mi pantalla y me gustaría que me confirmen si es que ustedes la pueden observar, por favor. Me parece que todavía no está. Ahí sí. Sí, se Ya, observa. esperemos un segundo, porque a mí no se me carga, no sé qué pasó. ¿Ustedes sí la pueden ver? Sí, Sí. estimado. Qué raro. Se ve su escritorio. Sí, algo está pasando. Permítame un segundo. O estoy con Ahí, interés ahí bastante está lento, bien. sí. Perfecto, vamos a darle pantalla completa. A ver, perdón, es que estoy mal aquí. Ya. Ahora sí, bien, nuevamente un gusto saludarles, indicarles que esta actividad tiene tres momentos. El primer momento es en donde observamos una ejecución de la práctica 2, que básicamente es poner en escena, poner en práctica esa teoría, ese plan de clase y todos los saberes y competencias que ustedes han adquirido a lo largo de su formación como futuros licenciados en Ciencias de la Educación, mención químico-biológicas, en el caso de la malla STS. Bien, a continuación voy a compartirles unas breves láminas, no quiero ser muy extenso, más bien muy corto, muy conciso, para luego indicarles cómo vamos a proceder, ¿sí? De antemano me gustaría que el delegado de este grupo, que creo que es el 5 de la práctica que hemos desarrollado en este periodo, me comparta la destreza de la clase que observamos, ¿sí? El tiempo de duración de la clase, el número de estudiantes conectados, ¿sí? Y el porcentaje de cumplimiento de la planificación. Lo repito una vez más porque de pronto fue un poco rápido. Necesito que el delegado, o puede ser cualquier miembro del grupo 5 de STS, me comparta por el chat de Zoom la destreza que ustedes me compartieron en la ejecución, en la grabación de esta clase, el tiempo que duró la clase, el número de estudiantes conectados y finalmente el porcentaje de cumplimiento del plan de clase. Bien, dicho esto, compartimos la agenda, es muy breve. Tenemos un momento para motivarnos, para compartir una bienvenida. Luego socializaremos cuál es el protocolo para que usted pueda participar en este ejercicio de reflexión que tiene una calificación de 5 puntos en el caso de la parte grupal, y la parte individual tiene una calificación de 5 puntos, dando un total de 10 puntos. Es importante también indicar que todos los estudiantes deben realizar mínimamente una captura de esta sesión con su cámara encendida, en donde a usted se le pueda ver para que forme parte de las evidencias en el informe final, y para asignar los 5 puntos en la práctica 2, el delegado en el grupo de delegados, valga la redundancia, debe también enviar una captura en donde se aprecien a los 4 o 5 compañeros del grupo. Luego de eso tendremos una ronda de preguntas que va a depender del tiempo que tengamos, que puede ser una o dos, y finalmente pues las conclusiones finales. Bien, vamos a continuar. Como mensaje de despedida, estamos ya en la recta final del periodo académico, en la semana 13, ya a 3 semanas, ¿no es cierto?, de finalizar, y nos da mucho gusto desde la universidad que usted va a poder trascender hacia el octavo ciclo y estar cada vez más cerca de cumplir su proceso de graduación. Comparto una frase del autor Henry Adams que me ha llamado la atención y me parece que tiene mucha relación con lo que hemos podido compartir en este Practicum 3.1. El maestro deja una huella para la eternidad. Nunca puede saber cuándo se detiene su influencia. Con esta frase me permito compartir ahora una breve síntesis de los objetivos de la práctica docente en la universidad, de acuerdo con el modelo de prácticas preprofesionales de la UTPL. Como todos conocemos, las prácticas forman un entorno privilegiado de aprendizaje. ¿Por qué es privilegiado? Porque nos permite practicar los conocimientos, las destrezas, las habilidades, las competencias que hemos ido adquiriendo. Y el reto de ustedes ha sido poder articularlo, poder combinarlo de forma estratégica, de forma pertinente,
para que se pueda ver un producto final, que en este caso ha sido la ejecución de una clase demostrativa. Asimismo, al adjudicarle o al asignarle al estudiante de la UTPL, al futuro profesional de la educación, escenarios reales de su ejercicio profesional, nosotros planteamos que la práctica docente se mejora, se fortalece, se potencia y se innova. Asimismo, es un pilar fundamental para reflexionar, para dialogar, para tomar decisiones, para poder analizar qué podemos seguir repitiendo, qué debemos cambiar y qué no debemos volver a hacer dentro del aula. Finalmente, me parece relevante indicarles que las prácticas preprofesionales se fundamentan en 3 ejes vertebradores: acompañar, ayudar y experimentar. Para cerrar, también indicaremos que este proceso de experimentación y de práctica contribuye a un aprendizaje desde la visión humanista, desde la didáctica constructivista y desde la nueva escuela que se ha hablado hace mucho tiempo y que muchos autores hablan de pensar bien, sentir bien y hacer bien. Y todo esto se extrapola en las habilidades o las competencias del siglo XXI. Asimismo, es importante tomar en cuenta que los procesos didácticos que va a liderar el futuro licenciado en Ciencias de la Educación, graduado en la UTPL, debe de caracterizarse por un alto grado de innovación docente con el fin de fomentar la interculturalidad, la calidez, la calidad dentro del marco de el buen vivir. ¿Sí? Vamos a continuar. Y pues ahora llegamos ya al momento del protocolo de participación, ¿sí? Bueno, voy a dar lectura a estos puntos para que ustedes lo tengan muy claro, ¿sí? Si es que quieren hacer una pregunta, por favor les pido que levanten la mano. El tutor le indicará qué pregunta o preguntas serán asignadas a cada estudiante. El tutor le solicitará temporalmente activar su audio para su intervención. La sesión será grabada, recuerde participar activamente. El tutor presentará las preguntas para la discusión y reflexión. A continuación se indicará en qué momento inician las intervenciones. La participación de cada estudiante será en el orden en que se levante la mano en Zoom, por eso les decía que eso es muy importante. Tiene pues un máximo de 3 puntos para responder cada pregunta que se le solicite. Es recomendable que active su cámara web en el momento de su intervención. Esto se califica sobre 2 puntos más 3 puntos de sus respuestas. Noveno, considere que es indispensable también tener el audio en buenas condiciones, ya que también se califica sobre 3 puntos. Esto me refiero a la parte, al punto número 7. 7 y 9 van de la mano. Si es que le podemos escuchar y conocemos su respuesta, tiene 3 puntos. Y si no, ya no tiene los 3 puntos. Y si es que le podemos ver, tiene 2 puntos más. Sus respuestas deben ser claras, coherentes, contextualizadas con su centro universitario, con su carrera, con la especialidad y sobre todo con esa experiencia significativa que se ha podido consolidar en esta asignatura, ¿sí? Bien, entonces indicarles que en definitiva serían 5 puntos porque ustedes tienen también los otros 5 puntos del ejercicio individual. Bien, entonces yo necesito, claro, eso también quiero indicarles que esta parte del ejercicio grupal se les va a asignar una vez que se cierre en la práctica número 2, me parece que se cierra en esta semana, entonces ustedes tienen que enviar el ejercicio individual y pues de ahí ya se les califica ya sobre 10 puntos, ¿no? Los 5 individual y los 5 de este evento síncrono al cual ustedes se han dado. ¿Sí? También creo que no tenemos más protocolo, entonces sí me gustaría que ahorita levanten la mano, por favor, si es que hay preguntas específicamente sobre lo que yo he podido socializar. Y si es que no hay preguntas, entonces vamos también a levantar la mano para el proceso del ejercicio de reflexión, ¿sí? Que se les va a ir asignando 1 o 2 preguntas a cada uno de los integrantes de este grupo. Me indican, por favor, si es que tenemos inquietudes. Bueno, me parece que no. Bueno, me parece que ha levantado la mano Moraima y Gabriela. Sin inquietudes sobre el protocolo que se socializó. No sé si escuchamos Gabriela y luego Moraima. Estimado docente, mi pregunta es acerca del trabajo individual, o sea, no hay formato, solamente debemos responder las preguntas que en este momento igual nos va a asignar aquí en el grupo, porque yo lo hice en una hoja en Word, no existía formato Cierto, ni sí, nada. sí.
Efectivamente, mi pregunta. no tenemos ningún formato, el formato es libre. Si usted considera necesario, puede hacer una portada, una carátula, o mínimamente colocar sus datos académicos, no sé, el tutor, la fecha, la asignatura, el estudiante, el centro universitario, etcétera, ¿sí? El nombre de la actividad es ejercicio individual de reflexión sobre la práctica docente. Ese es el documento que deben subir. No hay un mínimo, no hay un máximo, se sugiere que sean de 4 a 6 párrafos y que en esos 6 párrafos se dé respuesta a esas 7 preguntas que se plantean en el documento. Es personal, es crítico y también pueden argumentar con 4 puntos que les aparecen en la página 2 del documento que se les compartió, ¿sí? O sea, eso como conclusiones. Más o menos tómalo como introducción, desarrollo y conclusiones. Tipo ensayo, pero no es exactamente un ensayo. Va a depender mucho de su creatividad, ¿sí? Y que sea personal, o sea, no es extenso. Y luego, entonces, con los 5 puntos de hoy, ustedes ya tendrían los 10 puntos de la práctica 2. No sé si respondí su pregunta. Sí, estimado docente, muchas gracias. Listo. Gracias a usted. Continuamos con Moreima, que me parece que tiene otra pregunta. Buenas noches, estimado tutor. Buenas noches, compañeros. Era la misma pregunta que mi compañera le estaba mencionando. Listo. Entonces vamos a... Solamente, disculpe, Claro. estimado tutor, sobre el anexo que le moleste tanto, sobre el anexo 5, ¿eran las 12 clases de había que enviar o solo los 10 que... A ver, en la rúbrica tendría que ser las clases que que fueron observadas por el evaluador de la práctica docente. Tengo entendido que en todos los grupos ingresó un evaluador, solo que algunos grupos no tuvieron la firma, pero en todos hubo el evaluador, ¿no es cierto? El profesor, en este caso la docente del centro. Entonces yo quiero que únicamente coloquen esas 10 clases, ¿no? Las otras clases, las otras grabaciones podrían formar parte del informe, si me hago entender, del informe, como, no sé, como una nota aclaratoria, pero no del anexo. El anexo únicamente con las 10 clases que lo hicieron en el centro de prácticas. O sea, el anexo 5 va con las 10 clases nada más. Correcto. Muy amable, estimado tutor. Gracias. Listo. Entonces, vamos nuevamente ahora sí a levantar la mano, pero para ya, en este caso, iniciar el ejercicio de reflexión. Y recuerden que luego de esta intervención de ustedes, yo también voy a compartir mi retroalimentación de lo que puedo observar. Tengo también ahí algunos comentarios y estoy viendo lo que me han compartido por el chat. Les agradezco mucho, ¿sí? Luego me indicarán por qué hay ese porcentaje tan bastante bajo de cumplimiento de la práctica, que por lo general puede pasar, ¿sí? Entonces quiero que levanten la mano en este momento para en ese orden poderles indicar que los 5, no son 5 compañeros de este grupo, para poder saludar. Me ayuden con la cámara y lo que pasa es que... Listo. Mientras tanto, yo les voy indicando cuáles son las preguntas. No las voy a dar lectura por el tiempo, ¿sí? Pero si es que yo le asigno una pregunta, con el número usted la lee y pues con ello procede a responder. Tiene máximo 1 minuto por pregunta, ¿sí? Entonces me parece que Moraima... ¿Quién está primero? Sí, Moraima. Luego Gabriela, y sí me gustaría que también los demás compañeros levanten la mano porque yo, si no, es difícil o se pueden quedar sin la participación. Y deben hacerlo todos. Bueno, iniciamos con Moraima. La pregunta para Moraima es, vamos a la parte final. Ya, vamos con la pregunta 20 para Moraima, ¿sí? La escuchamos, tiene 1 minuto aproximadamente. ¿No la escuchamos, Moraima? Con la pregunta 20, por favor, para usted. Sí, bueno, dice, ¿cómo podría usted innovar su práctica docente aplicando las didácticas activas TIC, TAC y TEC? Bueno, ¿cómo podemos innovar? Primeramente, bueno, yo tenía planteado lo que era, bueno, las innovaciones a plantear, era la gamificación, que es una técnica de aprendizaje. Bueno, yo le innovaría en ese aspecto, ¿no? Que se traslada como la mecánica de los juegos. Que en el ámbito educativo profesional es con el fin de conseguir mejores resultados y absorber conocimientos para mejorar la habilidad y recompensar así acciones concretas
en la parte de lo que son, en la parte de lo que es los entornos digitales y educativos en ese aspecto. Y también, como digo, escogería yo la gamificación por lo que es un potencial para moldear el comportamiento, ya sea de los usuarios o en lo que estamos ahorita en la educación, son los estudiantes, para que desarrollen un mejor compromiso con las asignaturas y mejorar el aprendizaje cada día más. Eso sería mi respuesta en ese aspecto de la pregunta. Gracias, estimada Moreima. Bien, continuamos con, según lo que indica, con Gabriela Díaz. Gabriela, buenas noches. La pregunta que le vamos a asignar a usted es la pregunta número 9, por favor. Ya. Buenas noches, estimado tutor, compañeros. La pregunta refiere a qué le salió mejor de lo planificado, en qué se superó a sí mismo. Bueno, en realidad yo creo que mejor de lo planificado, pues ya tuve quizás la tercera clase, porque las dos primeras fueron de ensayo y la tercera clase yo ya pensé mucho en la motivación, pues es muy difícil llegar a un estudiante sin motivarle. ¿Y en qué me superé a mí mismo? Muchas veces en la parte de justamente dar la clase. Considero que fue una nueva experiencia y pues el momento de presentar la clase fue totalmente diferente, ya que como estudiante podemos saber muchísimo, podemos interiorizar nuestros conocimientos, pero aprender a motivarle a que el alumno entienda la clase, yo creo que ese fue el mayor reto que tuve, y que todo el momento se mantenga motivado y tenerlo pendiente de lo siguiente que uno iba a decir. Eso, estimado tutor. Gracias, estimada Gabriela. Continuamos con Paula de la Cruz, me parece que sí está aquí. Estimada Paula, buenas noches. La pregunta que le asignamos a usted es la pregunta 16. Tiene un minuto, por favor. Listo, sí me escuchan, ¿verdad? Buenas noches con todos primeramente. Y la pregunta es, ¿cómo promovió el aprendizaje activo y el pensamiento crítico en sus clases? Bueno, la verdad sí, ¿no? Como profesores, estamos moldeando a nuestros estudiantes para formarlos como persona y para la vida, ¿verdad? En cada una de nuestras clases, sí se fue más a la participación activa por el estudiante, aunque abarcaba más preguntas o, por ejemplo, en la consolidación. Entonces, ahí más íbamos formándole al estudiante. Y algunas preguntas o así, para que de ahí empiece su pensamiento crítico. Esa sería mi respuesta, estimado docente. Listo. Gracias, estimada Paula. Continuamos ahora con, me parece que es Anita Carranco, ¿sí? Buenas noches. La pregunta para usted es la pregunta número 10. Asimismo tiene un minuto. Muy buenas noches, estimados doctores. Buenas noches con todos. La pregunta 10 dice, ¿qué parte de la clase piensa que le gustó más a los estudiantes? Bueno, creo que en mi experiencia con esto de las clases que hemos estado dando, en especial con lo que es la parte virtual, creo que a los chicos les gusta más cuando se les manda un enlace, cuando ellos participan a través del computador de forma interactiva. De pronto con algún crucigrama, algún juego como por ejemplo Kahoot o rompecabezas.
rompecabezas. Creo que ahí se les manda un enlace y ellos como que se sienten más motivados, ¿no? Se sienten como que más en su elemento, se podría decir. Así que creo que la parte que más les gustó a ellos debe haber sido justamente esta que les hacíamos al final como consolidación del tema, pues siempre una actividad interactiva. Listo, muchas Eso. gracias, Gracias. estimada Ana. Continuamos ahora con, bueno, concluimos esta parte del ejercicio con Leonel Jiménez, y para Leonel la pregunta asignada es la pregunta número 12 y escuchamos, tiene 1 minuto. Buenas noches, estimado tutor, compañeros. La pregunta en la que me corresponde a mí es en qué piensa que debe mejorar. Eh, Actualmente, como estamos pasando por esto de las clases virtuales, una mejora sería que esas pasantías en sí, en lo personal, deberían ser un poco presencial para tener más comunicación con el estudiante, ya que por medio virtual hay esta complicación de que no encienden las cámaras y no participan, entonces es un impedimento para nosotros como futuros docentes que no sabemos si ellos nos están atendiendo o están aprendiendo lo que nosotros estamos explicando. Entonces creo que esto es una parte que se debe mejorar pero en el momento de las clases actualmente. Listo, muchas gracias, estimado Leonel. Bueno, y ahora sí viene creo que la parte más interesante de este ejercicio y el tercer momento y la parte final, ¿sí? Bien, bueno, yo les había pedido algunos datos por el chat, ¿no es cierto? Estaba observando la grabación. Entiendo que justamente por temas del tiempo y porque tenía algunos problemas, la compañera, me parece, no me acuerdo el nombre, la compañera que yo le estaba dando el acceso, pero no se podía unir, y asimismo pasa a veces con otros compañeros, ¿sí? Entonces, por eso creo que se compartió la clase número 1. No sé si es que me puede indicar en este caso Gaby, quién es la delegada de este grupo, o estoy mal. Bueno, quién compartió la clase, si es que es la número 1, porque al menos yo no vi en esta grabación la presencia de los estudiantes del centro de prácticas. Quisiera que eso me confirmen o me descarten para yo poder continuar. Eh, sí, estimado tutor, lo que pasa es que la primera clase que compartió la compañera justo fue el ensayo que al principio nos mandó como tarea a nosotros Ya, realizar. Entonces, perfecto. en cambio, la primera clase que ya fue con la tutora externa con la que nos revisaba, no estaba ahí, eso fue la tercera clase, en cambio. Ya, sí, sí me hubiese gustado, o sea, esto no sería parte de la retroalimentación. Sí me hubiese gustado que la clase que me compartan hubiese sido con los estudiantes, cualquier clase. Creo que sí lo dije al inicio, no sé si es que no fui claro o no se entendió. Ustedes debían escoger entre el grupo, consensuar, llegar a un acuerdo y seleccionar una de las 10 clases ejecutadas en el centro de prácticas. Lógicamente que fue una ejecución virtual, pero fue desde el punto de vista de la universidad, fue dentro del centro de prácticas, ¿sí? Entonces, eso un poco genera un poco de sesgo para que yo pueda retroalimentar la clase, pero bueno, y yo voy a compartir mi retroalimentación en función de lo que observé. Entonces, ya me dice Leonel que fue la clase que se hizo sin estudiantes, es decir, la clase 1 y la clase 2, que se les pidió como ejercicio previo, ¿no es cierto? A eso se refiere Leonel. Bueno, la destreza que ustedes han planteado es deducir a partir de la comprensión del significado de la acidez en diferentes ámbitos de la vida. Bueno, entiendo que aquí sí se hizo la desagregación, me parece que la desagregación es correcta, pero para hacerla, si es que es la clase número 1, pues a mí se me parece demasiado un nivel cognitivo muy alto, ¿sí? Esta habilidad de deducir, ¿sí? Porque deducir realmente no es tan fácil si es que no existe pues una clase anterior. Eso es lo que podría indicar de lo que estoy viendo. Me indican que se ha alcanzado el 70% de la destreza. Esto por lo general puede suceder, ¿sí? Sin embargo, este porcentaje tiene que ver qué tanto se cumplió con la planificación que ustedes hicieron. Recuerden que ustedes hicieron una planificación microcurricular, ¿sí? Y este porcentaje también siempre se pide en los diferentes colegios, centros educativos, por temas de seguimiento, el vicerrector, auditoría, etcétera,
o también el proceso, el proceso de acompañamiento pedagógico, que se le conoce más tradicionalmente como visitas áulicas, también se consulta esto, cuál fue el porcentaje de la planificación que se alcanzó. Me dice que no asiste ningún estudiante, y yo ya sé por qué no asisten, y duró 30 minutos. Entonces creo que con esos datos podemos ir retroalimentando, ¿sí? A mí también me llamó mucho la atención de que no hubo, o sea, en esta clase la participación, pese a que fue entre estudiantes. En algún momento veía que sí le hacían preguntas, creo que la compañera Gabriela sí le hacían preguntas de parte de ustedes, entonces no hubo esa interacción que hubiésemos querido, ¿sí? Con respecto al material didáctico, también pude observar que existía bastante contenido, ¿sí? Y recordemos que eso no es, al menos lo que se planteó desde el práctico, desde la asignatura, sino que se plantean actividades para dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, conocido también como PEA, ¿sí? Entonces, realmente PEA no se ejecutó, y yo partiría la retroalimentación desde el material didáctico, o sea, desde las láminas, desde la presentación que utilizaron, en donde había bastante contenido, y en algunos casos sí se prestaba de forma intencional para una lectura, lo que realmente debemos evitar en las clases. Como lamentablemente me presentaron esta clase, la número 1, entonces ya me voy a fundamentar en eso, ¿sí? Pero en otro ejercicio, si es que se lo hacen en el futuro, es importante que ustedes seleccionen con total libertad la clase que les parece la mejor. Bueno, si es que ustedes la eligieron porque esta clase fue la número 1, para que se retroalimente, no hay ningún problema, ¿sí? Otro aspecto que puede también observar es que realmente, bueno, al principio tuvimos problemas con el audio, recordarán ustedes, no se escuchaba muy bien, pero ya lo arreglaron. Había una parte en donde estaban escribiendo, ¿no es cierto?, en las diapositivas, completando. Entiendo que esto era la activación de conocimientos previos, estuvo muy interesante. Sin embargo, antes de activar conocimientos previos, tiene que haber un proceso de motivación, o un momento de motivación, que tiene que ser muy corto, muy breve, ¿sí? Había un video que yo, al menos, la verdad, no sé si es que fue tan corto o tan breve, o la velocidad en internet, al menos yo no le entendí tanto la relación, creo que fue muy breve, ¿no? Parece que era como una publicidad, no sé si yo estaba creído que era una publicidad, ¿sí? Entonces, sí me parece que podría también mejorarse el recurso que usted utiliza en la motivación. Y pues luego, no sé si es que hubo comentarios o hubo interacción. Con comentarios me refiero, si es que hubo interacción de parte de los estudiantes luego de este video que lo presentaron, no lo hubo, ¿sí? Yo iniciaría desde ahí la retroalimentación. El otro aspecto es los conocimientos previos, que sí se lo hizo. Obviamente se lo hizo con la guía del docente. Si seguimos en el proceso de clase, no observé que se planteó un desafío. No sé si ustedes me indican por el chat si es que sí se planteó el desafío, el reto. Esto ya para un poco conectar esos conocimientos previos con el nuevo conocimiento y pasar a la construcción, se suele proponer como un pequeño desafío o reto, y al mismo tiempo se va verificando los prerequisitos. Por ejemplo, si es que la destreza era deducir, bueno, aquí el tema era la acidez, o sea, me imagino que eran sustancias ácidas, ¿no es cierto? Sustancias ácidas y básicas, lo que pasa que se perdió, sí, sustancias ácidas y básicas, y bueno, aquí dice la función que tienen los antiácidos, el balance del pH estomacal, y con ayuda de las TIC. Entonces aquí también veo que hay bastantes cuerpos teóricos para una clase de 30 minutos, y yo la verdad me hubiese quedado solo con la acidez y los antiácidos, no sé, o sea, eso un poco lo dejo un poco para que lo reflexionen, sobre todo en el contexto de las clases demostrativas, ¿sí? Porque muy bien podremos colocar esta destreza en un plan de unidad, en donde usted va a tener varios periodos pedagógicos u horas académicas de clase, o sesiones, ¿no es cierto?, sesiones de aprendizaje, o también secuencias didácticas. Casi todos vienen a ser equiparables en el mundo de la pedagogía. Usted tiene que estar muy bien familiarizado con estos términos, pero mi recomendación y mi retroalimentación es que siempre veamos que menos es más, sobre todo por el tiempo. Lo que nos decía Leonel, que como algo mejorable es que no se puede interactuar con los estudiantes porque no los conocemos. Entonces, generalmente en las clases demostrativas, si es que hablamos de procesos de méritos, de merecimiento, de oposiciones, pues se desconoce al público, a los estudiantes. Entonces, para eso también es un poco la intención del práctico. Y si es que hablamos ya en la práctica docente, en el ejercicio profesional, se supone que usted ya conoce a sus estudiantes, entonces ahí sería un plus, sería
un punto a su favor para que usted, conociendo sus necesidades, su forma de trabajo, cómo responden al trabajo grupal o cooperativo, lo pueda plantear, ¿sí? Bien, bueno, hasta ahí sería con el tema ya de la planificación. Ya luego, revisando un poco la construcción del conocimiento, como les decía, me hubiese gustado que tenga más vida, más vida y más movimiento las láminas, ¿no es cierto? No exagerar con este tema de la decoración, o sea, creo que ahí estamos bien en el equilibrio, imágenes, no sé, emoticones, iconos, o sea, ahí no hay ningún problema, pero con movimiento y vida me refiero a que pudieron haber trabajado con líneas de tiempo, ¿sí? Si es que es pertinente, ¿no? De acuerdo al tema, con mapas mentales, con esquemas, por ejemplo, un video sobre el tema de esto de la acidez, al menos yo no lo vi, o sea, vi el video inicial y luego sí se planteó una actividad con WordWall, ¿cierto? Es una herramienta que eso fue la gamificación. Hasta ahí perfecto, pero sí nos hubiese gustado ver un poco más de este proceso de las reacciones, ¿no? De las reacciones y de la acidez, eso en la construcción. Y finalmente en la consolidación, realmente como no hubo estudiantes, o sea, yo no sé cómo podríamos estimar si es que se logró o no cumplir el indicador de logro. Entonces, a los compañeros que se van a conectar más adelante, les voy a pedir que me envíen el indicador de logro, que me digan los recursos que utilizaron por el chat. Es ahí vamos dinamizando. Entonces, yo voy viendo si es que se utilizaron esos recursos y si es que se alcanzó el indicador de logro que lo pusieron en el plan de clase, ¿sí? Creo que eso sería todo lo que les quiero compartir y tengo una conclusión final y ya le doy paso a Gabriela para que también en la despedida nos comparta su punto de vista, o si es que alguien más, aparte de Gabriela, quiere también compartir su sentir, su experiencia, su conclusión sobre el ejercicio y ya en sí sobre todas las prácticas, ¿sí? La conclusión final es que este proceso, si bien es cierto, está supeditado a los centros educativos o depende, ¿no es cierto?, de los estudiantes, del tutor externo, siempre va a tener imprevistos, siempre van a haber obstáculos, como nos decía Leonel, o sea, puede entenderse como un obstáculo, pero también puede ser una oportunidad, ¿no es cierto?, para estar preparados para el trabajo presencial y el trabajo virtual, ¿sí? Yo solo quiero poner como ejemplo y como anécdota para concluir que pues hoy en día yo estoy empezando a ver, o sea, bueno, no es tan nuevo, ¿no? Pero a raíz de la pandemia y en esta época o este momento, el presente, hablemos del presente y del futuro, porque el pasado pues ya nos sirve para reflexionar, nos sirve para mejorar, para tomar decisiones, pero no podemos quizás más que comentar y ver lo bueno y ver lo mejorable. Pero la pandemia ha conllevado pues una serie de transformaciones en el sistema educativo y yo veo muchos colegios, o sea, nuevos, particulares, incluso también fiscales, porque el Ministerio de Educación generó 2 centros educativos a distancia, ¿sí? La educación virtual, la tecnología llegó para quedarse, ¿sí? Y la pandemia lo que hizo es acelerar el proceso, ¿sí? Y yo les pongo un ejemplo claro, ¿sí? Recientemente, hace unos días, vi que la directora de carrera también había compartido, creo que en sus redes, la directora de nuestra carrera, por supuesto, Pedagogía de la Química, un proceso de selección de docentes, pero que manejen la tecnología y que puedan trabajar, creo que solo fines de semana, sábados y domingos, en forma virtual. Entonces, veamos también, puede ser un obstáculo, estimados compañeros y futuros colegas, pero también puede ser una oportunidad para ir más allá, ¿sí? Para poder ver desafíos, ver nuevos retos, ¿sí? Y sobre todo, ser docentes disruptivos. ¿Qué es un docente? Cuando yo soy un docente disruptivo, cuando yo tengo claro lo que es la clase magistral versus la didáctica del aula invertida o flip classroom, cuando yo implemento las tecnologías y cuando se me dicen que hoy de clases presenciales, lo hago con total dinamismo, con total entusiasmo, y si mañana me piden que la clase sea virtual, pues tampoco me voy a complicar. ¿Por qué les digo esto? Porque por esto del paro, a mí me tocó por unos días donde yo trabajo en el colegio, que es el ministerio, trabajar de forma virtual. Y a veces es así, es como que a veces el ministerio pues nos dice es virtual y hay que trabajar, ¿no? Porque ese es el proceso, es la dinámica del sistema educativo. Entonces, esa es la conclusión, realmente verlo como esta oportunidad, porque yo no sé si es que este proyecto con el centro de prácticas continúe, al menos en mi caso ya me han indicado que no voy a continuar en el práctico, estará otro docente en el siguiente año lectivo, pues y nosotros vamos asumiendo nuevos retos, nuevos desafíos que la universidad nos plantea. Entonces yo con esto me despido y le doy paso a Gabriela y si es que alguien más por favor quiere hablar, para que por favor levante la mano, ¿sí? Muchas gracias.
Estimado docente, buenas noches. Bueno, en realidad yo les soy franca, no entendí cómo iba a ser esta retroalimentación y creo que la mayoría nos pasó igual. Realmente yo pensé que íbamos a dar la clase, pero por eso escogimos, como decía Leonel, justamente el video más básico, porque en realidad hay clases que son súper mejoradas más adelante y más dinámicas. Entonces, sí quisiera que usted considere que no se debería basar solamente en esta clase, sino en toda la dinámica de las 12 clases que existieron. Muy aparte de eso, estimado docente, si yo hubiese escogido la clase número 6 o 7, no existieron estudiantes y eso fue una limitación para nosotros, ya que yo inclusive aquí había una pregunta que la contesté como de 2 o 3 párrafos, en la que yo sugería que si de pronto ustedes nos realizan este tipo de coordinación, pues debería hacerlo para que los estudiantes asistan, porque realmente no hubo presencia de estudiantes en casi, creo que la tercera y cuarta clase fue la única que existieron 2 o 3 estudiantes, las demás no asistieron. Y, pero teníamos también de mi parte una sugerencia. Yo conozco chicos que ellos querían entrar a nuestras clases, pero la verdad yo no sabía si podíamos invitarlos o no. Entonces hubiera sido hasta un aporte para la sociedad, para aquellos chicos que necesitan de verdad instruirse, ingresar a este tipo de clases. Y bueno, de mi parte sí, estimado doctor, le digo muy sinceramente, a mí no me gustaban los trabajos en grupo porque se trabaja una o dos personas y eso lo sabemos todos porque todos hemos sido estudiantes. Muchos de ellos no aportan, no hablan, somos 2 o 3 los preocupados, pero en esta ocasión, pues al hacer tan rápido los planes de clases, pues todos participamos, todos hicimos nuestro esfuerzo y inclusive yo en el texto le tengo puesto, como usted conoce, yo sufrí una emergencia justo en esta época y los compañeros supieron asistirme, justamente porque nosotros en el apuro que teníamos igual realizamos las coordinaciones, la socialización a tiempo y pues sí, de mi parte yo sí estoy en parte sí satisfecha porque el trabajo en grupo, a pesar que yo pensé que no iba a ser idóneo, lo hizo y pues hasta ahora dialogamos con los compañeros y mantenemos interacción y espero que sea hasta el final. Y como usted lo dice, es verdad, la parte virtual es un modus vivendi ahora, inclusive de los que tenemos hijos familiares que nos toca. Y como futuros docentes ya debemos acostumbrarnos, pero sí, también esa parte presencial es importante. Le cuento que yo también estoy en el otro práctico y pues sí, o sea, sí influye bastante que nosotros tengamos esa interacción del alumno. Y le agradezco igual por su tiempo y comprensión, porque sé que no es fácil llevar a cabo este tema con nosotros, que realmente sí es complicado, ya que no nos conectamos en diferentes situaciones de la práctica y pues por eso a veces nos desinformamos y estará usted pendiente de nuestras sugerencias, de nuestras inquietudes. Eso es todo. Muchas gracias, estimado docente. Listo, estimada Gabriela, acogemos con todo gusto estas sugerencias y bueno, pues en mi caso me toca llevarlo esto al nuevo docente o la nueva docente que continúe con esta asignatura, con estas dos asignaturas en el próximo periodo académico. Me parece que alguien más levantó la mano, creo que no, entonces, o sí, entonces de esta manera daríamos finalizado el ejercicio de reflexión. Pedirles por favor, estimada a ver, me olvido el nombre, no es ¿quién es el delegado aquí, Moraima? Yo ahora pensaba que era Gabriela, pero puede ser cualquiera, Gabriela o Moraima, que nos ayude con la captura, puede ser en este momento, antes de que salgan los compañeros por el grupo de delegados, ¿no es cierto? Para poder yo registrar estos 5 puntos, y recuerden que el ejercicio individual, como ya lo dijo la compañera, está habilitado creo que hasta este día domingo para que ustedes procedan a cargarlo por el EVA, y con eso pues y con eso cerramos, ¿no? Nos queda pendiente el informe, entonces ya esta mañana voy a publicar nuevos anuncios con el formato del informe, algunas videotutorías también pregrabadas que hemos realizado, ¿sí? Entonces, de mi parte ha sido un gusto con creo que es el grupo 5, ¿no es cierto?, de la malla, entonces pues nos estaremos viendo posiblemente ya en otro espacio
en otro espacio académico. Si posiblemente, al menos con este TS, nos estaremos viendo en otra asignatura, posiblemente, si es que es como nos han indicado. Que tengan una muy buena noche y gracias por su tiempo. Gracias, estimado tutor. Gracias, estimado. Gracias, estimado tutor. Muchas gracias con todos. Una buena noche.